El vitalismo en filosofía es una corriente de pensamiento que postula que la vida no puede ser explicada únicamente por procesos físico-químicos, sino que existe un principio vital o fuerza específica que la diferencia de la materia inerte. Este principio vital, a menudo considerado inmaterial, es visto como la causa y la fuerza impulsora de los fenómenos vitales. Características principales del vitalismo. Rechazo del mecanicismo. El vitalismo se opone a la visión mecanicista de la vida, que reduce los procesos vitales a simples reacciones químicas y físicas. Principio vital. La idea central es la existencia de una fuerza vital, distinta de las leyes físicas y químicas, que da origen y dirige la vida. Irreductibilidad de la vida. Los vitalistas argumentan que la vida no puede ser reducida a sus componentes físicos y químicos, sino que posee una naturaleza propia y específica. Organismo como totalidad. El vitalismo a menudo enfatiza la unidad y la integridad del organismo vivo, que no se puede entender simplemente como la suma de sus partes. Finalismo. Algunas formas de vitalismo implican una visión finalista de la vida, sugiriendo que los procesos vitales están dirigidos hacia un propósito o fin. Figuras clave en el vitalismo. Aristóteles, considerado un precursor del vitalismo, con su concepto de entelequia. Georg Ernst Stahl, médico y químico alemán, desarrolló la teoría del animismo, una forma de vitalismo. Henri Bergson, filósofo francés, propuso la noción de élan vital, impulso vital. Hans Dries, biólogo alemán, defensor del vitalismo y la entelequia. Friedrich Nietzsche, aunque su vitalismo es complejo y multifacético, enfatizó la importancia de la vida y la voluntad de poder. Críticas al vitalismo. La falta de evidencia científica para probar la existencia de una fuerza vital. El avance de la biología molecular y la genética, que han demostrado la base físico-química de muchos procesos vitales. El desarrollo de la biología sintética, que permite crear sistemas biológicos artificiales. A pesar de las críticas, el vitalismo ha tenido un impacto significativo en la filosofía y la biología, influyendo en la forma en que se entiende la vida y su relación con el mundo. Además, algunas ideas vitalistas han sido retomadas en campos como la biosemiótica, que estudia los sistemas biológicos como sistemas de signos y comunicación. El vitalismo es una teoría pseudocientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes físico-químicas generales. 1. A este impulso vital se le suele denominar como élan vital, término acuñado por Henry Bergson en 1907, a pesar de una larga trayectoria histórica intentando demostrar que se trataba de una teoría obsoleta. La obra de Georges Canguilhem y los trabajos de la teórica Jane Bennett plantean, todavía hoy, posturas vitalistas como complementarias, no contrarias, a la comprensión científica del mundo. Tradicionalmente se describe como una fuerza inmaterial específica, distinta de la energía estudiada por la física y otro tipo de ciencias que, actuando sobre la materia organizada, daría como resultado la vida y sin la que sería imposible su existencia. Este fundamento físico en su sentido más puro se encuentra actualmente rechazado, no obstante, también encuentra base en fundamentos antropocéntricas y racionalistas, entre otros. La tesis contraria, el antivitalismo, propugnaba que la fuerza vital no existe y que las reacciones físico-químicas que se dan en un organismo vivo siguen las mismas leyes que rigen en la materia inanimada. También se conoce por vitalismo, a lo que Scott Lash y otros autores llaman defensa de la vida. Así, sería usado por movimientos tales como el movimiento animalista, el antiabortismo, el antimilitarismo, el ecologismo, el pacifismo y el veganismo, pero también por estudiosos de la obra de pensadores como Friedrich Nietzsche y José Ortega y Gasset. Los planteamientos orientales de esta segunda definición vendrían de la mano del maestro Yaine Mabra en el Oriente, quien combinó el ascetismo de Parsoa con las enseñanzas de los naturalistas ayíbique, término que en sánscrito significa vivientes. ¿Qué es el vitalismo en filosofía? El vitalismo es una corriente filosófica que sostiene que la vida no puede explicarse solo a partir de procesos físico-químicos. Afirma que existe una fuerza vital o principio único que distingue a los seres vivos de lo inerte. En otras palabras, la vida no es solo materia, sino algo más. Esta fuerza vital es intangible y no reducible a elementos científicos. El vitalismo estuvo presente en la filosofía, biología y medicina, especialmente entre los siglos XVIII y XIX. ¿Cómo es esta filosofía? El vitalismo ve la vida como activa y creadora, no mecánica ni predecible.
impulsada por una energía interna especial, en constante transformación y desarrollo, con un sentido interno, no explicable solo por leyes físicas. ¿De qué trata el vitalismo? Trata de comprender qué es lo que da vida a los organismos. Su objetivo es descubrir lo que hace posible la vida más allá de la materia, rechazar explicaciones puramente mecanicistas como las de Descartes o Newton, explorar la unidad entre cuerpo, alma y naturaleza, plantear que hay algo único en lo vivo que no puede reducirse a lo químico o lo físico. ¿Cómo ayudó al ser humano? ¿Por qué y cómo? El vitalismo ayudó al ser humano en distintos aspectos. Impulsó el pensamiento médico y biológico. Inspiró nuevas formas de ver el cuerpo humano, no solo como una máquina. Dio lugar a teorías que promovieron la medicina holística, que considera cuerpo, mente y espíritu. Fomentó el respeto por la vida. Al considerar la vida como algo sagrado o especial, ayudó a desarrollar éticas de respeto por la naturaleza y los seres vivos. Oposición a visiones reduccionistas. Combatió ideas frías o deshumanizadas sobre el cuerpo y la mente. Valoró la subjetividad, la emoción y la experiencia como elementos vitales de la vida humana. ¿Fue importante? ¿Por qué y cómo? Sí, fue muy importante en biología. Influyó durante siglos en cómo se entendía la vida. En filosofía, abrió caminos hacia el existencialismo y el pensamiento moderno sobre la conciencia y el cuerpo. En medicina y psicología, inspiró miradas integrales del ser humano. Filósofos como Henry Bergson o Friedrich Nietzsche retomaron ideas vitalistas, hablando del ímpetu vital o de la voluntad de poder como fuerzas que animan la existencia. Marca de Cruz fue criticada. ¿Por qué y cómo? Sí, el vitalismo fue muy criticado, especialmente por científicos y filósofos materialistas. Algunas críticas clave. Falta de evidencia científica. No se pudo demostrar la existencia de esa fuerza vital con métodos empíricos. Fue considerada una explicación mística o no verificable. Avances de la biología molecular. Descubrimientos como el ADN, las enzimas y la genética demostraron que los procesos vitales pueden explicarse químicamente. Esto debilitó la necesidad de postular una fuerza vital extra, tachada de anticuada o anticientífica. En el siglo XX, fue reemplazada por visiones más científicas y mecanicistas. Algunos la consideraron una filosofía romántica pero inservible para la ciencia moderna. Filósofos vitalistas destacados. Aristóteles hablaba de un principio animador llamado alma. Paracelso, médico que creía en energías vitales naturales. Georg Ernst Stahl, siglo XVII, propuso el ánima como principio vital. Henry Bergson habló del elan vital, una fuerza creadora e intuitiva. Friedrich Nietzsche, su idea de la voluntad de poder es una forma de vitalismo más existencial y afirmativa. Datos curiosos sobre el vitalismo. En la medicina china o el Ayurveda hay conceptos similares, chi o prane, que también son fuerzas vitales. Algunas terapias alternativas actuales, como la homeopatía o la acupuntura, tienen raíces vitalistas. Aunque la ciencia moderna rechazó el vitalismo clásico, el debate sobre qué es la vida sigue abierto. Algunos neurocientíficos y filósofos contemporáneos, como Francisco Varela, han retomado elementos vitalistas en enfoques como la biología del conocimiento. Estrella blanca mediana. ¿Fue famosa la filosofía del vitalismo? Sí, el vitalismo fue muy famoso, sobre todo entre los siglos XVII y XIX. ¿Por qué fue famosa? Porque respondía a una gran pregunta que la ciencia no podía explicar en ese tiempo: ¿qué es lo que da vida a los seres vivos? Porque ofrecía una visión más espiritual, orgánica y humana de la vida, frente al mecanicismo, que decía que el cuerpo es como una máquina. ¿Por qué influyó tanto en la filosofía como en la medicina y la biología? ¿Cómo se hizo famosa? Se difundió a través de libros médicos, tratados filosóficos y universidades. Fue adoptada por médicos, filósofos y científicos en Europa. Muchos creían que era la única forma de entender lo que la ciencia aún no podía explicar, como la conciencia, el alma o el crecimiento biológico. ¿Quién creó la filosofía del vitalismo? No hubo un solo creador, pero los principales pioneros fueron Aristóteles, siglo IV AC. Fue uno de los primeros en proponer que todos los seres vivos tienen un alma o principio vital. Decía que la vida no es solo materia, sino algo que tiene forma y propósito interno. Teleología. Georg Ernst Stahl, siglo XVII, médico y químico alemán, consideró que el alma anima el cuerpo y que sin ella, el cuerpo es solo materia inerte. Propuso que las funciones vitales dependían de un principio anímico, no físico. Henry Bergson, siglo XIX, XX, filósofo francés que renovó el vitalismo.
Propuso la idea del elan vital, impulso vital, una energía creativa e impredecible que impulsa la evolución y la vida. ¿Por qué la crearon? Porque en su época, la ciencia no podía explicar qué es la vida, ni cómo el cuerpo crece, siente o piensa. Los filósofos y médicos buscaban una respuesta más profunda que lo puramente físico. Quisieron oponerse al mecanicismo, que trataba al cuerpo humano como si fuera una simple máquina. Por eso, el vitalismo ofrecía una explicación más completa, que integraba lo material y lo espiritual. ¿Quién apoyó el vitalismo? ¿Por qué y cómo lo apoyaron? Apoyaron el vitalismo, médicos y biólogos antiguos y modernos, porque veían que los seres vivos mostraban comportamientos y procesos que no se explicaban solo con química o física. Filósofos como Friedrich Nietzsche, aunque no usó la palabra vitalismo, su idea de la voluntad de poder está profundamente influida por el vitalismo. Arthur Schopenhauer habló de una fuerza interior que mueve todo lo vivo, voluntad de vivir. Escuelas de medicina alternativa, como la homeopatía, la medicina china o el EVADE, que trabajan con conceptos similares, como el chi o prane, como lo apoyaron, escribiendo libros y dando clases sobre el tema, aplicando principios vitalistas en medicina, psicología y biología, debatiendo contra el materialismo y el reduccionismo en ciencia. Aspecto detalle. Filosofía vitalismo. La vida no se reduce a lo físico. Hay una fuerza vital, famosa sí, entre los siglos XVII y XIX, especialmente en medicina y biología. Creador diagonales Aristóteles, inicial, Georg Gestalt, moderno, Henry Bergson, renovador. ¿Por qué surgió? Porque la ciencia no podía explicar qué es la vida ni la conciencia. ¿Quién la apoyó? Médicos, biólogos, filósofos como Nietzsche, escuelas espirituales. ¿Cómo se apoyó? A través de libros, teorías médicas, filosofía, enseñanza universitaria. Datos curiosos sobre la filosofía del vitalismo. El vitalismo fue una teoría dominante en medicina durante siglos. Antes del desarrollo de la biología moderna, los médicos basaban sus diagnósticos en la idea de una fuerza vital interna. Por ejemplo, se creía que la salud dependía del equilibrio de esa energía vital, parecida a lo que hoy se considera el ánimo o la vitalidad. Fue derribado parcialmente por un experimento con orina. En 1828, el químico Friedrich Wöhler logró sintetizar urea, un compuesto orgánico presente en la orina, a partir de compuestos inorgánicos. Este experimento mostró que la vida podía ser explicada químicamente, debilitando el vitalismo. Comparte ideas con tradiciones milenarias como el chi o el prane. Aunque es occidental, el vitalismo se parece mucho a ideas antiguas como el chi en la medicina tradicional china, el prane en el hinduismo y el yoga. El espíritu vital en muchas culturas indígenas. Todas estas ideas hablan de una energía invisible que da vida. El vitalismo inspiró novelas, arte y literatura romántica. Muchos artistas del romanticismo tomaron ideas vitalistas para hablar de la naturaleza como algo viva, poderosa y misteriosa. Ejemplo, en Frankenstein de Mary Shelley, el doctor quiere devolverle la vida a un cuerpo muerto, un tema directamente relacionado con el misterio de lo vital. Se oponía totalmente a ver al cuerpo como una máquina, mientras el mecanicismo, como el de Descartes, decía que el cuerpo humano es como un reloj. El vitalismo afirmaba que el ser humano no puede reducirse a piezas mecánicas. De ahí que influenciara teorías modernas de psicología holística y medicina integrativa. Fue una base para terapias alternativas actuales. Muchas terapias modernas se basan, aunque sin decirlo abiertamente, en ideas vitalistas. Acupuntura, homeopatía, reiki, medicina energética. Todas buscan equilibrar o liberar la energía vital en el cuerpo. Aunque fue desacreditado, sigue vivo en el lenguaje. Expresiones como, estoy sin energía, me siento sin vida, recuperé las ganas de vivir, muestran que la idea de una fuerza vital sigue viva culturalmente, aunque ya no científicamente. Nietzsche fue un vitalista sin llamarse así. Aunque nunca usó el término vitalismo, Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como una fuerza fundamental que impulsa la vida, el arte, la superación y la creación. Es una versión filosófica y existencial del vitalismo. Hoy algunos científicos retoman ideas vitalistas, pero con otro nombre, en campos como neurociencia cognitiva, biología sistémica, filosofía de la mente. Algunos investigadores están explorando enfoques que reconocen la complejidad, la conciencia y la autoorganización de la vida, lo que recuerda al vitalismo, pero sin hablar de una fuerza mágica. Hay una forma moderna de vitalismo, el neovitalismo.
Filósofos contemporáneos como Catherine Malabou o Roberto Esposito hablan de una vida más allá del biológico y del mecánico, donde la vida es creatividad, mutación, resistencia. Este nuevo vitalismo no busca regresar al pasado, sino repensar qué es la vida en el siglo XXI. Historia de la filosofía del vitalismo. Orígenes en la antigüedad. Aristóteles, 384-322 AC, fue el primer pensador sistemático en hablar de una fuerza vital. En su obra de Anima, sobre el alma, propuso que todo ser vivo tiene un alma, psique, que le da forma y movimiento. Plantas alma vegetativa, animales alma sensitiva, humanos alma racional. Esta alma no era espiritual en sentido religioso, sino el principio que organiza la materia viva. Medicina antigua y alquimia. En la medicina griega, romana y árabe, se creía en la energía vital o espíritu vital. Los alquimistas medievales buscaban el elixir de la vida, creyendo que había una sustancia oculta que animaba los cuerpos. Vitalismo en la Edad Moderna, siglos XVII-XVIII. Con el avance de la ciencia y la anatomía, surgieron nuevos debates. Georg Ernst Stahl, 1660-1734, médico alemán y uno de los fundadores del vitalismo moderno, propuso que el alma era responsable de las funciones vitales del cuerpo. Rechazó la idea de que el cuerpo funcionara solo con leyes físicas. Dato curioso, para Stahl, un cadáver era solo materia sin la anima, lo que explicaba por qué no podía funcionar por sí solo. Vitalismo versus mecanicismo. El mecanicismo, Descartes, Newton, decía que el cuerpo humano era una máquina biológica. El vitalismo decía que eso no era suficiente, algo más debía dar vida a la materia. Vitalismo en la Ilustración y el siglo XIX. Caspar Friedrich Wolf, 1734-1794, médico y embriólogo alemán, estudió el desarrollo embrionario y defendió que la vida no podía explicarse solo por leyes mecánicas, sino por una fuerza organizadora interna. Johann Friedrich Blumenbach, 1752-1840. Introdujo el concepto de naices formativus, una fuerza que forma y organiza a los seres vivos desde el interior. Xavier Bichat, 1771-1802, médico francés, dijo que la vida es el conjunto de funciones que resisten a la muerte. Creía que la vida era una realidad distinta de lo meramente físico o químico. Alambique. Crisis del vitalismo, siglo XIX. 1828. El experimento de Wöhler. El químico Friedrich Wöhler logró sintetizar urea, una sustancia orgánica, a partir de un compuesto inorgánico. Esto demostró que los compuestos vivos podían crearse artificialmente, sin necesidad de una fuerza vital. Este fue un golpe fuerte al vitalismo, ya que apoyó la idea de que la química podía explicar la vida. Vitalismo filosófico, siglo XX. Aunque en la ciencia el vitalismo fue perdiendo fuerza, en la filosofía renació con más profundidad. Henri Bergson, 1859-1941, filósofo francés, propuso el concepto de élan vital, impulso vital, una fuerza creativa que impulsa la evolución y el cambio en la vida. Veía la vida como una corriente impredecible, más allá de la materia o la lógica mecánica. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, no fue vitalista en el sentido clásico, pero su idea de la voluntad de poder se parece mucho a una fuerza vital, la vida como impulso, lucha, afirmación, crecimiento y creación, decadencia y transformaciones, siglo XX y XXI, biología moderna. El descubrimiento del ADN, la genética y la bioquímica permitieron explicar muchos procesos vitales sin necesidad de una fuerza oculta. El vitalismo fue rechazado por la ciencia oficial, por no ser falsificable ni demostrable empíricamente, pero no murió del todo. El vitalismo sigue vivo en otras formas. Medicina alternativa, Reiki, Chi, medicina energética, filosofía contemporánea, neovitalismo, ecología profunda y espiritualidad naturalista, destellos neovitalismo en la actualidad. Hoy, algunos pensadores no hablan de fuerza vital como algo mágico, pero retoman la idea de que la vida es más que materia. Ejemplos: Francisco Varela y Humberto Maturana, teoría de la autopoiesis, los seres vivos se autoorganizan. Catherine Malabou piensa la plasticidad del cerebro y la vida como transformación constante. Roberto Esposito habla de la biopolítica y del cuerpo como centro de resistencia vital. Época. Figura clave. Aporte. Antigüedad. Aristóteles. Alma como principio vital. Edad moderna. Está el creador del vitalismo moderno. Siglo XVIII. Wolf. Blumenbach. Fuerzas internas que organizan la vida. Siglo XIX. Bichat,
Wohler Desarrollo y crisis del vitalismo. Siglo XX Bergson, Nietzsche Vitalismo filosófico, impulso y voluntad. Actualidad Varela, Malabune o vitalismo, vida como autopoiesis y transformación.